Bienvenidos a esta primera sesión síncrona de la materia Teoría y Enfoque de las Ciencias Políticas. Soy el doctor Luis Belloso, quien seré su facilitador por estas 5 semanas. A continuación vamos a hablar, a verificar el contenido programático con el cual vamos a desarrollar la asignatura. Primero, entonces, conociendo cuál va a ser el objetivo instruccional que tiene determinado la asignatura, que es que el participante debe adquirir un conjunto de competencias que van desde el enfoque epistemológico hasta el abordaje de las diferentes teorías y elementos que engloban las ciencias políticas, que las cuales deberán poner en práctica en el ejercicio de sus funciones bajo los fines propuestos. Para ello, la asignatura está desarrollada o concebida en 4 unidades o 4 módulos. La primera unidad, que es esta, la actual, que se denomina Enfoques de Investigación de la Ciencia Política, que es el primer encuentro síncrono. La segunda unidad, que es la unidad número 2, que es el enfoque neoinstitucional, es el primer encuentro asíncrono, es decir, la segunda sesión de trabajo, que es un encuentro asíncrono, del cual ustedes como participantes deben desarrollar una actividad que ya va a estar colgada en el día de hoy en la plataforma, pero igual se las voy a colocar en el grupo de WhatsApp. La unidad número 3, que se llama Teorías, las teorías en generales del sistema sociopolítico, del sistema político, que es el segundo encuentro síncrono y el tercer encuentro dando continuidad al desarrollo de la materia. La unidad número 4 la voy a dividir en 2 partes. La primera parte es el segundo encuentro asíncrono, que es nuestro cuarto encuentro, y la quinta parte es el tercer encuentro, el quinto encuentro es la segunda parte de la unidad 2, que va a ser nuestro último encuentro, que es el tercer encuentro síncrono. Es decir, unidad 1 es nuestro primer encuentro síncrono. Unidad 2 es nuestro segundo encuentro, pero va a ser entonces nuestro primer encuentro asíncrono. Unidad 3 es nuestro tercer encuentro y es el segundo encuentro síncrono. Unidad 4 la voy a dividir en 2. La primera unidad va a ser un encuentro asíncrono, que es el encuentro número 4, y el encuentro número 5, totalmente síncrono, donde vamos a desarrollar un conversatorio por parte de ustedes como participantes para nutrir el desarrollo de la actividad. De todas formas, esta información les será llegada a su correo electrónico, va a estar colgada en la plataforma y se las voy a informar por el grupo de WhatsApp. ¿Qué vamos a ver entonces en cada una de las unidades? Los enfoques de investigación en ciencias políticas, el enfoque neoinstitucional o un enfoque clásico, las teorías, desde las teorías tradicionales hasta los enfoques modernos que abarcan el elemento de las ciencias políticas. Como primer elemento del día de hoy vamos a definir lo que es ciencia y tenemos las definiciones básicas que determinan la ciencia, las cuales están concebidas por desde la definición que plantea la Real Academia Española, para quien define la ciencia como que no es únicamente una colección de leyes, es una colección de hechos, o sea, tanto leyes como hechos que parten de la creación del espíritu humano con la concepción de ideas y conceptos diversos. O sea, hablamos de la diversidad de los elementos que es presente en la política a partir de la ciencia. Albert Einstein determina una definición bastante completa que dice que puede caracterizarse como un conocimiento racional. Entonces ya ahí estamos estamos en presencia de la racionalidad dentro del contexto de la ciencia. Exacto, es verificable y por consiguiente es factible, o sea, es posible desarrollarla. Mario Bunge, como parte de las teorías modernas de la ciencia, la determina como un conjunto de conocimientos obtenidos a través de la observación y el razonamiento. O sea que hay una interacción del hombre, de los cuales se deducen principios y leyes generales. En un sentido más amplio, se emplea para referirse al conocimiento en cualquier campo del quehacer humano, pero que suele aplicarse sobre todo a las organizaciones del proceso que sea experimental y verificable. De lo anteriormente expuesto, podemos deducir, mejor dicho, que la ciencia es parte del conocimiento. Se basa tanto en la observación como en la experimentación y se aplica de forma ordenada y sistémica a todos los elementos del quehacer humano.
Su objetivo va desde develar verdades generalmente aceptadas para establecer leyes fundamentales e hipótesis, estas hipótesis las cuales van a ser demostradas. El objetivo de la ciencia a lo largo de la historia ha permitido entonces conocer y explicar el mundo a través de métodos comprobables, dejando a un lado el pensamiento mágico, ese pensamiento mitológico, que se conocía en la antigüedad, que se practicaba en la antigüedad, para determinar entonces hechos determinados o establecidos, comprobables a través del método científico. Para que la ciencia pueda determinarse, entonces debe reunir un conjunto de características. Esta característica la vamos a ver desde los procedimientos hasta los métodos. Con relación a los procedimientos, la ciencia se considera neutral y objetiva, metódica y sistema, y es verificable. O sea, toda ciencia debe ir por un único camino, debe ir hacia un objetivo en particular, determinando la intervención de terceros, pero no parcializándose, debe establecerse a través de un conjunto de métodos y sistemas y debe ser verificable, que es su fin. Pero con base en los métodos, la ciencia tiene que ser o debe ser comprobable, debe estar abierta a nuevos escenarios, pero también debe ser acumulativa. Es decir, el elemento generación de conocimiento se debe acumular para nutrir la batería de conocimientos de nosotros como parte de la realidad humana. Entonces, estas características de la ciencia van a permitir entonces determinar una clasificación, que esta clasificación va a ir en función a ciencias formales, que se basan en sistemas lógicos y abstractos conformados por signos que permiten generar patrones de organización. Pero también tenemos las ciencias naturales que se basan en explicar, describir y comprender la naturaleza de los fenómenos que tienen origen en el quehacer humano, en el ambiente como tal. Y como último tenemos las ciencias sociales, que se basan en estudiar tanto la conducta individual del ser humano como de la vida en sociedad, es decir, en los grupos que la conforman, a través de metodologías tanto cualitativas como cuantitativas. Todas estas ciencias abordan el método científico como principal característica o procedimiento para comprobar esas hipótesis. Dentro del estudio de las ciencias políticas, que es lo que nos embarga, los que nos engloba nuestra área de acción, tenemos entonces que partimos, nos concebimos, nos vemos involucrados exactamente en las ciencias sociales, con interacción de las ciencias formales, pero también con participación de las ciencias naturales. Para ello, entonces, se determinan elementos que van a contribuir una perspectiva una relación que va a determinar un quehacer directo en la relación marcada entre ciencia y epistemología, partiendo entonces de un abordaje, que este abordaje va a ir desde el ámbito de vista social, el comportamiento de las masas, desde el ámbito de lo político, que es decir, de establecer patrones de acción para la determinación de la gobernanza y de la gobernabilidad, de los elementos ético-morales que deben comprender y deben integrar a todos estos fenómenos, todas estas personas, todos estos sujetos que participan en lo político y en lo social, y determinando entonces un orden jurídico que va a marcar el conjunto de leyes para abordar el sistema político como tal. Entonces, partimos que del abordaje de la ciencia desde el derecho, así como de la política, se resume en lo que se encuentra conforme tanto a la norma como a los postulados de justicia que se determinan altamente efectivos, construyendo entonces un orden normativo que va a regular la conducta y la sociedad. Es decir, requiere un acabado, un conocimiento de la materia para regular en un orden social, político, ético, moral y jurídico a todos los individuos que hacen vida dentro del sistema de gobernanza. Para ello se determinan acciones que van en función a conocer la epistemología, que es la ciencia que estudia cómo se construye el conocimiento, se centra en el grado de certeza, pero también la probabilidad de un determinado campo del conocimiento. Cuando hablamos de un determinado campo del conocimiento, porque estamos dentro de las ciencias políticas, porque la epistemología abarca todas las ciencias en general. Esta epistemología conlleva una relación directa de la nociología, que es un camino metódico de conocimiento, por lo tanto sistematizado, es decir, un orden, pautas de acción, procedimientos que van a determinar, permitir a través de diversos y variados constructos obtener fuentes de conocimiento. Ello conlleva entonces a marcar
una relación directa entre la epistemología jurídica, pero que a su vez es epistemología política, que se conoce como un campo de investigación que vincula el análisis y la comprensión tanto de componentes como de factores que determinan el origen del derecho y la relación con el objeto de estudio, que en este caso son las ciencias políticas. Es una reflexión filosófica que mira su fundamentación, es decir, a sus orígenes, como una ciencia mediante la conceptualización de ideas básicas, o sea, de postulados básicos. Estamos hablando allí del planteamiento que determina el autor Torres Bueno, en una definición muy vieja, pero muy clásica. ¿Por qué? Porque determina la relación directa epistemología-genesiología para marcar un conjunto de conocimientos a través de los cuales se va a llegar a una conceptualización de las teorías básicas, teorías clásicas que van a ayudar a entender el elemento político. Para entender este elemento político, hay que determinar entonces el comportamiento político como objeto científico, es decir, cuál va a ser nuestro contexto o nuestro objeto de estudio. Sería entonces el comportamiento político. Históricamente, las teorías desarrolladas dentro de la política se han centrado en la evaluación de las instituciones más que en el estudio del comportamiento de los grupos de interés. O sea, evaluamos el arqueotipo de las organizaciones, de las instituciones políticas, pero no evaluamos el arqueotipo de las personas que hacen vida dentro de ellas, que sería lo que nosotros llamamos o conforman los grupos de interés. Es decir, evaluamos partidos políticos, por colocar algún ejemplo de la institución política, pero no nos hemos centrado en evaluar el comportamiento de las personas que hacen vida dentro de esos partidos políticos. Holzer, que es dando una perspectiva en el ámbito internacional, propone que la mejor manera de construir argumentos teóricos sobre un determinado comportamiento político es a través de los métodos cualitativos, que nos van a llevar entonces a calificar como tal, que explican, los cuales van a determinar la relación que existe a través de métodos cuantitativos. Es decir, lo cualitativo nos conlleva a determinar la relación, pero primero tenemos que tener la presencia de lo cuantitativo para establecer el rango de acción, el rango de participación de esa apreciación. El autor aborda entonces por un pluralismo metodológico, es decir, no nos podemos decir vamos a determinar una visualización netamente cualitativa o netamente cuantitativa, porque necesitamos de las dos, las cuales van a dar origen a diseñar nuevas formas de estudiar el comportamiento político de las personas, que varían de acuerdo en el contexto que viven, pero también en el contexto en el cual se desarrolla. Ahora bien, eso lo plantea a nivel mundial Holzer en 2010, pero Snark para el 2009 hace una radiografía del entorno de Latinoamérica, al determinar que existe el interés de limitar el análisis de los factores que explican las relaciones clientelares de datos a las encuestas, que permiten ver solamente una cara de la moneda, es decir, una parcialización, lo que se desarrolla en América Latina. Desde esta perspectiva, a través de los datos cualitativos, se pueden visualizar los factores de escala macro que incentivan el comportamiento de los grupos de interés, así como de las instituciones donde hacen vida estos grupos de interés, partidos políticos, votantes e intermediarios, para establecer una relación clientelar. Cuando hablamos de relación clientelar, nos referimos directamente a satisfacer la visualización, así como las necesidades que presenta un grupo en particular. En este caso sería la sociedad. El objeto de estudio desde la ciencia política, entonces, está ampliamente determinado y relacionado con la gobernabilidad, entendiendo la gobernabilidad como un sistema sistemático de la gobernanza mediante el cual se aplican métodos de análisis científicos. Tal como se ha definido y estudiado tradicionalmente, la ciencia política examina el Estado, pero también a sus órganos e instituciones, es decir, una triangulación. Estado como soberano, instituciones y organizaciones que pertenecen al sistema público, para el sistema político, y con los cuales se debe establecer esta interacción. La disciplina contemporánea es considerablemente más amplia que esto. Por supuesto, abarca estudios de todos los factores sociales, políticos, económicos, culturales, sociológicos, pero también psicológicos, que influyen mutuamente o directamente en el funcionamiento del gobierno y así como del cuerpo político. Se inspira en gran medida en otras ciencias sociales,
pero se distingue de ella por poseer un enfoque de poder, es decir, definido como una determinada capacidad de un actor político, es decir, su rango de acción, para determinar, conseguir, lograr que otro haga lo que éste quiere tradicionalmente a un nivel nacional o local. Es decir, ejercer esa coacción para determinar una fuerza de acción para orientar que este otro ente determine y promulgue las acciones hacia las cuales nosotros nos estamos orientando. Pero también tenemos que determinar la relación las dos vertientes que debe conllevar el análisis de las ciencias políticas, que es la relación entre la gobernanza, pero también la gobernabilidad. La gobernabilidad se refiere entonces al conjunto de factores y condiciones que determinan la capacidad del Estado para ejercer el poder de forma efectiva y así responder a las demandas sociales, las cuales son crecientes y variables, pero también se relaciona con una capacidad que posee el gobierno para determinar el orden y la estabilidad, generar confianza y legitimidad, ofrecer servicios de calidad para la ciudadanía. Estos son servicios públicos que en realidad su finalidad va a determinar en función a cubrir las necesidades que presentan los ciudadanos. Se encuentra entonces vinculada a la capacidad de un determinado sistema político para implementar políticas públicas efectivas y eficaces, promover la participación ciudadana y como tal establecer mecanismos de rendición de cuentas, muy importantes, que permitan a la sociedad controlar la acción gubernamental, lo que nosotros conocemos en la actualidad como Contraloría Social. Ahora bien, la gobernanza se refiere a cómo se toman y se implementan las decisiones en una determinada sociedad, una organización o comunidad. Es un proceso sistémico, ordenado y participativo en el cual se involucran un conjunto de actores, pero todos estos actores obedecen a razones múltiples, naturalezas múltiples, intereses y perspectivas particulares. Muy importante como por esos elementos de los intereses y perspectivas de orden particular, porque cada actor va a determinar una determinada apreciación y su visualización va a permitir generar una interacción. Puede ocurrir en diferentes niveles, desde el punto de vista local hasta el punto de vista internacional, y puede abarcar temas que van desde la política económica, el medio ambiente y el orden social en general. O sea que debe existir un equilibrio entre gobernabilidad y gobernanza para que los partidos políticos, las fuerzas políticas y la sociedad puedan desarrollar una actividad interacción efectiva, sobre todo promoviendo la utilización de la Contraloría como efectiva acción para controlar la acción de los entes políticos. Tenemos entonces que la política comprende un conjunto de objetos de estudio que van a aportar una determinada reflexión, donde los primeros intentos por definir la política como objeto de estudio de la ciencia política es una tarea compleja que implica manejar un concepto habitual pero controvertido. Controvertido porque existe la interacción de diversos factores, de diversos grupos de interés que van a permitir abrirse al debate, a la controversia, pero sobre todo generar interacciones en torno a la misma. En este sentido, entonces se identifican dos grandes concepciones. La primera, que tiene un sentido cooperativo, y la segunda, que posee un sentido conflictivo. La concepción que va orientada hacia el sentido cooperativo es la actividad a la cual a través de los grupos humanos se toman decisiones colectivas, o sea, cómo los grupos de interés se van a orientar a tomar decisiones efectivas. Pero la segunda, que es en el orden conflictivo, se va a determinar cómo la actividad que se desarrolla dentro de los organismos políticos va a determinar conflicto o no dentro de los grupos de interés. O sea, si el conflicto va a tener repercusión o este conflicto no va a tener repercusión. Entonces, esta visión, que es una visión conflictiva, otorga al elemento político la comprensión de las fases del conflicto, pero también la comprensión de las fases de negociación. Así, el pensamiento político moderno se plantea como un objetivo de análisis un poco más amplio que va en función al análisis político del Estado, determinando la actuación del Estado, vinculándose con alguna forma del origen de las ciencias políticas que va a permitir entonces determinar la aparición de un Estado moderno que tiene una multidisciplinaridad, desarrolla acciones múltiples
desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista participativo, desde el punto de vista de la Contraloría, desde el punto de vista de lo cultural, de lo social, de lo demográfico, de lo geopolítico, para determinar entonces acciones que van a orientarse hasta establecer que a través de un método de orden político, el control que va a permitir entonces lograr un equilibrio para asegurar y comprometer la actuación de los grupos sociales, pero también de los grupos de interés con los cuales la licencia política va a ser parte para el desarrollo de sus funciones. Estos elementos claves dentro del elemento político determinan entonces que la política es un objeto de reflexión, que va desde una perspectiva dinámica que se interesa en los procesos políticos donde el Estado no ocupa un espacio tan determinado o tan destacado. Las condiciones políticas tienen como premisa la aceptación de la pluralidad de culturas, discursos, conocimientos, creencias, religiones, entre otros elementos que van a permitir la diversidad de pensamiento. El planteamiento anterior implica entonces que el Estado determine un rol protagónico, o sea, adquiere un rol protagónico para cedérselo a la sociedad y determinar entonces la transferencia de poder, que es parte del entorno de la ciencia política, que es la inclusión de los grupos de interés. Se hace necesario entonces una nueva concepción de la política que se vaya replanteando en función a las teorías del Estado, pero así también a la participación del Estado y cómo se determina entonces esta participación de los grupos de interés. Y por último, la apertura hacia un debate participativo, con el cual objeto de la reflexión proveniente de la controversia, de los desafíos modernos que implica, y sobre todo los actuales, que implica el desarrollo de la ciencia política, determinar cambios que vayan entonces en función a la incorporación de la globalización para conocer el quehacer político y de esta forma generarlo hacia elementos participativos en la sociedad. Esto ha sido entonces parte de la unidad número 1 y como punto de cierre le tengo un pensamiento clásico que determina Eisenhower, expresidente de los Estados Unidos para el periodo 1953-1961, que decía que la política debería ser la profesión a tiempo parcial de tiempo ciudadano, es decir, todos nosotros como seres humanos participantes de un sistema político tenemos derecho a opinar, a exigir, a garantizar un orden, pero sobre todo a establecer la Contraloría como objeto de participación para garantizar un espacio social, político, económico, cultural, entre todos estos elementos, reflexivo, participativo y que permite entonces la generación de ideas a través de todos estos grupos de interés con los cuales nosotros como ciudadanos hacemos o marcamos determinado patrón de conducta en una sociedad. Por hoy ha sido todo nuestro encuentro número 1, con el cual estamos desarrollando la unidad 1 a través del grupo de WhatsApp y de la plataforma de la institución. Entonces les haré llegar la presentación, así como la planificación de las actividades y las 2 tareas programadas para el próximo encuentro, que es asíncrono, pero para que lo vayan desarrollando con tiempo. Ante todo, muchas gracias por darse el tiempo para socializar esta presentación y abierto a las inquietudes que ustedes puedan presentar. Para eso tenemos entonces el correo electrónico que ustedes lo tienen a través de la plataforma o el grupo de WhatsApp que tenemos para plantear cualquier duda e inconveniente. Saludos y estamos en contacto.